Hola amigos de Vogue México y Latinoamérica, yo soy Belinda y bienvenidos a un episodio más de Vogue Sin Filtro. Me van a acompañar en mi rutina de skincare y maquillaje para iniciar el día. Lo primero que hago en la mañana para desinflamar, sobre todo el área de contorno de ojos, es ponerme este rolón en frío que tiene cafeína, es buenísimo, entonces me lo paso por abajo de los ojos unas 10 veces y después me pongo estos parches que son increíbles de aloe vera también para desinflamar. Me los dejo más o menos 20 minutos, me levanto, me tomo un café, un jugo de naranja con mi colágeno y después ya me los quito. Y para que hidrate un poquito más en esta zona, hago un masaje aquí y listo. Yo creo que lo más importante es que tu piel siempre se vea hidratada. Por eso yo uso esta bruma antes de ponerme cualquier producto de maquillaje para hidratar un poquito la piel, que se vea fresca y además huele delicioso. Ahora me voy a poner el corrector. El corrector es súper importante, entonces me aplico en los puntos altos y obviamente pues en la zona de la ojera. No me aplico mucho, también me pongo un poquito en el medio de la nariz como para que dé un brillito, en las zonas rojas como por aquí. Yo creo que una mujer para brillar necesita tener seguridad, creo que eso es lo más importante, sentirse única, sentirse bella, sobre todo con sus acciones, ¿no? Porque yo creo que las mujeres nos vemos bien siempre que estemos felices y siempre que nos sintamos seguras y que tengamos buenas intenciones en general en la vida. Yo creo que eso es lo que hace que una mujer se vea y se sienta bien. Me gusta mucho usar los dedos para aplicar el maquillaje, casi no uso esponjitas y también mi maquillaje diario es bastante natural. Solamente cuando hago sesiones de fotos o proyectos importantes me pongo mucho maquillaje, pero cuando voy a cenar o cuando tengo alguna junta o un día normal en mi vida, suelo no usar mucho maquillaje. Lista para una pose sin filtro. Para mí la ceja es muy importante en mi rutina de maquillaje. Nunca me gusta sacarme la ceja, jamás. Aunque me digan las personas, ¿tienes aquí? No me importa. Yo me dejo toda la ceja natural, salvaje, aunque me crezcan aquí o no me importa. Lo que hago siempre generalmente es rellenar como los huequitos para que se vea obviamente pues natural, pero sin espacios. Y después la fijo con mi gel, con este gel que me fascina porque las puedo peinar como yo quiera. Generalmente las peino hacia arriba. ¿Cómo es Belinda sin filtros? Pues soy bastante espontánea. Me gusta mucho estar con las personas que amo. Soy amante de los animales, que de hecho tengo aquí a 4, que es mi fiel compañero y me está como diciendo que lo presente. Aquí está abajo, ¿verdad? Es mi nuevo bebé, me hace mucha compañía. La vida de los artistas a veces es muy solitaria y pues siempre me ha gustado tener como pues un ser así especial a mi lado, como 4 que llegó a mi vida en un momento muy triste porque perdí a Gizmo, que fue mi compañero durante más de 13 años y pues él vino a mi vida a sanarme un poco el corazón. Así que aquí está mi 4, viéndome maquillarme. Además que tiene mucho carácter, lo ven muy chiquito, pero tiene un carácter de Doberman, además de los colores. Bueno, seguimos con este lipstick. A mí me gustan los productos multiusos, sobre todo porque cuando viajo no me gusta llevar muchos maquillajes. Así que me gusta usar poquitos productos y que me sirvan para muchas cosas.
Entonces me pongo este que me gusta mucho y lo uso no solamente en los labios, sino también me pongo un poquito como si fuera rubor, como rosita, y le da un toque natural y al mismo tiempo como muy sano. Se ve la piel hidratada, se ve rosita. Y sobre todo también me pongo en la mitad de la nariz como para que se vea como un beso de sol. Después de esto uso un polvito translúcido con esta brochita. Y entonces así todo lo que aplicamos en crema se mantiene bien. Todo pasa por alguna razón y tenemos que aprender de absolutamente todas las experiencias y ver el lado positivo. Sé que de repente es difícil ver el lado positivo de las cosas porque cuando tenemos problemas, pues nos abruma absolutamente todo y todo es una catástrofe, pero después te das cuenta que todo pasa por algo, que aprendiste para no cometer los mismos errores y para salir adelante. Me gustan mucho los productos de NARS, sobre todo este, que es como para el contorno también. Entonces, yo no soy una maquillista profesional, pero trato de hacer lo que puedo, sobre todo cuando viajo sola, cuando estoy sola, que es muchas veces. A una mujer que quiere emprender algo le diría que no tenga miedo, que crea en ella, que tenga muy seguro lo que quiere y que luche por conseguir sus sueños, que al final del día el que persevera alcanza. Es muy cierto ese dicho y creo mucho en que todos los que trabajamos para conseguir algo, al final resulta ser positivo. Nunca te canses de luchar por lo que quieres. El mejor consejo sin filtro que me han dado es no te lo tomes todo personal. Uso este producto de hueso de mamey, que además lo encuentras en muchos lugares, no es nada difícil de conseguir, sobre todo porque te hidrata mucho y además te levanta las pestañas, te las fortalece, y este me encanta porque te las deja muy, muy negras. Me gustan mucho las pestañas que se vean muy oscuras. Como yo las tengo muy claritas, me cuesta mucho de repente que se me vean con la profundidad y el color, y este es buenísimo. Todas las mujeres hacemos una cara distinta cuando nos ponemos la máscara de pestañas. Lo que llama mi atención, pues son cosas bastante sencillas. Yo disfruto mucho de cosas simples, desde una vista hermosa en algún lugar diferente, ¿no? En el mundo, cuando viajo me gusta mucho visitar lugares diferentes y siempre me quedo viendo la vista, ¿no? Desde mi cuarto y veo a la gente, me gusta ver cómo caminan, cómo hablan. Me gusta mucho ver a los demás, me gusta mucho contemplar también la naturaleza. Entonces siempre que viajo y que estoy en un hotel, me gusta mucho asomarme por la ventana a ver qué encuentro. También me encanta ver las estrellas, la luna también me enloquece. Siempre, todas las noches, bueno, casi todas las noches siempre veo la luna. Y es hermosa, la luna es bellísima y me llena como de energía y me quedo ahí horas. Me inspira mucho también para componer canciones. La luna nos habla a todos, aunque a veces no la sabemos escuchar, pero sí nos habla. Tener los labios hidratados es muy importante, entonces yo uso este producto. Me gusta mucho porque te los hidrata y se ven carnositos y se ven naturales. Entonces lo aplico en los labios. Lo que más me gusta resaltar de mí como persona, es difícil siempre hablar como de las cualidades que uno tiene, pero yo creo que soy una persona muy leal
y me gusta guardar secretos. Es muy difícil las personas que saben guardar secretos. Créanme, suena fácil, como sí, yo no digo nada, y al final del día te das cuenta de que tu secreto ya lo sabe todo el mundo. Yo soy buenísima guardando secretos, así que si alguien me quiere contar algo, me lo llevo hasta la tumba. Después del bálsamo, obviamente, me gusta poner un poco de color, que es el mismo producto que usé para las mejillas, para dar el tono como rosita hidratado. Me gusta aplicarlo, obviamente, con una brochita porque tengo mejor precisión y así puedo darle más contorno con una brochita muy delgadita. Yo creo que los ojos son muy importantes porque los ojos hablan, la mirada habla. Muchas veces no necesitas ni decir hola para saber cómo uno se siente cuando sabes conectar con la persona a través de la mirada. Entonces me gusta mucho resaltar mis ojos. Y de la personalidad, la cordialidad. Me gusta mucho ser una persona amable, una persona cordial, siempre tener algo positivo que decir para alguien, un hola, un por favor, un gracias, ¿cómo estás? Preocuparte por los demás, creo que es importante ser considerado, porque muchas veces te olvidas de pensar en los demás por pensar en ti, en cómo estás, y yo soy muy considerada y muy empática. Siempre me preocupo mucho por las demás personas y eso hace que por dentro me sienta bien. Este es mi beauty secret y por primera vez lo voy a revelar. Así que pongan mucha atención, que este es importante. Me encantan las pequitas. Yo tengo pequitas naturales, pero también me gusta resaltarlas con este lápiz. Con el mismo lápiz que usé para la ceja, ese mismo uso para marcarme las pequitas en la nariz, en las mejillas. Y me encantan las pequitas, sobre todo cuando estoy en la playa, cuando estoy bronceada, porque se ven muy naturales y hace que tu bronceado luzca mucho más bonito. Soy fan de las pequitas, solo que nadie sabía que me las resaltaba y me encanta hacerlo. Bueno, lo que más me gusta de mi personalidad, que puede ser, no sé si tan bueno algunas veces, es que soy muy transparente. Cuando algo no me gusta, soy muy honesta, digo las cosas como las siento, como las pienso, y así nunca hay malos entendidos. Y no es tan fácil encontrar a personas que te digan las cosas como son, como las piensan, como las sienten. Y yo soy así, yo siempre digo la realidad y la verdad, porque contra la verdad no hay nada. Prefiero una verdad aunque me duela que una mentira que va a alargar una agonía. El siguiente producto es el iluminador, que además me encanta este producto, es de mis favoritos. Este iluminador es buenísimo. Lo uso en varias partes de la cara. Empiezo por aquí para dar un brillo cuando sonríes. Lo que hace que una persona brille, yo creo que es su personalidad, una persona que sea auténtica, que tenga buenas intenciones, que siempre tenga un buen consejo para dar, que disfrute de las cosas bonitas y sencillas de la vida. Yo creo que eso, sobre todo también cuando alguien es positivo y cuando siempre está echándole muchas ganas y no importa las adversidades y los problemas, siempre está como tratando de salir adelante. Creo que eso es muy bonito y eso te hace brillar. Me gusta mucho aplicarlo también en la punta de la nariz y arriba del labio. Yo creo que brillo cuando soy honesta con mi público, brillo cuando ayudo a los demás, brillo cuando uso mi carrera, mi conocimiento para dar un buen consejo, para dar un abrazo, para dar amor cuando alguien lo necesita. Después de aplicarlo aquí, que me gusta mucho porque
porque marca el escote. Entonces cuando van a salir y tienen un vestido escotado, entonces se lo ponen y brillas muchísimo y se marca como este huesito de aquí. Y para terminar, me lo pongo en la cuenca de los ojos. Y listo. Para terminar y para fijar el maquillaje, termino con lo mismo que empecé, con la bruma. De agua, se siente delicioso. Dejo descansar 3 segundos, 4 segundos hasta que se sienta más seca y termino. Mi consejo para ti es que seas única, que brilles por ser una mujer independiente, que no escuches tanto lo que digan los demás, que nada te aflija, sino que tu poder, tú como mujer, tú puedes salir adelante contra lo que sea y no importa lo que suceda, todo va a estar bien. Yo creo en ti. Se me olvidaba la parte del pelo. Me gusta mucho poner en estos clips para detenerme el pelo antes de terminar mi maquillaje. Me los quito y estoy lista para empezar mi día. No se pierdan los contenidos de Vogue México y Latinoamérica.